palabras más, palabras menos, pero está en su ideario, porque había toda una campaña contra de la educación pública. Y luego, cuando surgen los libros de texto con el presidente López Mateos, lo mismo. Es como si se repitiera la historia. ¿No tienes el texto de Torres Bodet? Sí. Van a ver cuánta similitud. ¿Quién quiere leerlo? ¿Tú? ¿Lo leen? ¿Quién quiere leer? ¿Quién? ¿Tú? Sí. Ven, pásale. Sí. Te preguntó. Sí. Ahorita lo vamos a poner. Porque este texto ¿Aquí? porque ayuda mucho. O sea, van a encontrar bastantes coincidencias, similitudes con lo que está haciendo la derecha ahora, el conservadurismo ahora. A lo mejor no todo el texto, porque es parte de sus memorias, pero lo esencial. Bueno, todo. Porque así nos enteramos. Para contextualizar, se decide que se van a entregar de manera gratuita los libros de texto. Antes los padres tenían que comprar los libros. Esto no le gustó a los libreros, como ahora tampoco les gustó a los que hacían los libros, a los impresores, algunos también vinculados con los medios de comunicación. Y se creó la Comisión de Libros de Texto. En ese entonces era secretario de Educación Torres Bodet y presidente Adolfo López Mateos. Y decidieron poner de director de la Comisión de Libros de Texto a Martín Luis Guzmán, gran escritor de mucho prestigio. Y se creó una comisión con ese propósito. Pero cuando se elaboraron los libros y se empezaron a distribuir, hubo manifestaciones en aquel entonces del PAN en contra de los libros de texto. Torres Bodet no lo explica así, porque actúa de manera muy respetuosa y diplomática, ¿no? Pero sí se generó todo un movimiento. Y hubieron incluso intelectuales de derecha que estuvieron en contra de los libros de texto, pero al mismo tiempo hubo intelectuales
progresista que estaban a favor. Pasó el movimiento, se empezaron a entregar los libros a las escuelas y ya se estableció el que se entreguen los libros. Pero esto fue en los años 60, a principios de los 60, 59, 60. Esto. ¿Y ahora cuánto tiempo lleva? 40, 60 años después, un poco más de 60 años después, se presenta otra situación parecida. Y van a ver que las protestas de entonces son muy parecidas a las protestas de ahora. ¿Qué asunto? ¿Ya? Pero es mejor así, ¿verdad? Es mejor así, porque ahí va. Empezando por Fieles. ¿Sí? Con su permiso, presidente. O el otro párrafo, ¿no? Pero estaría bueno porque ahí está don Jesús Silva Gerso, que ahora seguramente su nieto debe estar en contra de los libros de texto. Ahí está. Con su permiso, presidente, voy a leer el texto. El presidente no se había equivocado al prever que la reacción acusaría al gobierno de partidismo por el nombramiento de Martín Luis Guzmán. Pese a la presencia en la comisión de los directores de los grandes diarios, uno de ellos delegó sus funciones en José Vasconcelos. Nuestro programa pareció sospechoso a muchos. En no sé cuál de sus ediciones, Excelsior acogió una nota de Pedro Vázquez Cisneros. Para el autor, la designación de Guzmán significaba tanto como poner la Iglesia en manos de Lutero. A su juicio, nos habíamos equivocado muy seriamente. Y concluía: el bien común y el derecho de los padres de familia exigen que se vigile la obra de don Martín Luis Guzmán y que se tomen precauciones defensivas a su respecto. El disparo al aire no era sino el anuncio de un graneado fuego de batería. Por espacio de largos meses fuimos objetos de la hostilidad de libreros y autores profesionales de obras de texto. En agosto de 1960, un grupo de profesores publicó en los diarios a plana entera una crítica acerba y en muchos sentidos injusta de nuestros libros. Les contestaron otros maestros, menos sumisos sin duda a la voluntad de lucro de ciertas editoriales. Días más tarde, escritores como René Caspirán Garza, Ali Chumacero, Luis Garrido, Andrés Enestrosa, Francisco Monterde, Rubén Salazar Mayín, Jesús Silva Gerson, Alfonso Tejas Sabre, Julio Torri y Atermio de Valle Arispe nos manifestaron públicamente su adición más persistente que la ofensiva de autores y libreros. Resultó que la iniciaron opositores sistemáticos del gobierno, quienes fingían ver en Martín a Lutero mismo y que por ciertos arranques suyos parecía juzgarlo más peligroso que su germánico homónimo, el que se negó a retractarse en Worms. ¿Sí? Fieles a sus preceptos no confesados, aunque emanaban en ocasiones de cautelosos confesionarios,
las escuelas particulares declararon un clandestino boicot contra los libros de la secundaria. De la Secretaría, perdón. En Monterrey, ciertos sectores consideraron propicio el momento para que los padres de familia manifestaran su indignación. Lo que buscaba, en el fondo, era debilitar al gobernador electo recientemente. Se le pedía que no permitiese la distribución de los libros de texto gratuitos en los planteles del Estado, pero se esperaba, sobre todo, obtener un cambio de frente en la selección de sus colaboradores. El gobernador, don Eduardo Olivas, vino a la capital. Le ofrecí que enviáramos a Monterrey a algunos maestros de México a fin de que contestaran en público a todas las acusaciones dirigidas contra los textos. El debate demostró hasta qué punto las más onconadas diatribas procedían precisamente de quienes ni siquiera se habían tomado el trabajo de leer lo que censuraban. Durante el viaje que hizo a León en enero de 1963 para inaugurar la ciudad deportiva del estado de Guanajuato, el presidente se vio asediado por niños que obedecían consignas de críticos invisibles. Ostentaban en un cartel esta frase cínica: el texto único es una vergüenza para México. ¿Qué intentaban con esa injuria? Acusarnos de ejercer una esclavitud mental, la que según sus ocultos guías estábamos imponiendo a los escolares mediante el reparto de los libros de texto gratuitos. Los libros de texto gratuitos están al alcance de todas las manos. Perdón. Lo que es una vergüenza para México, contestó el presidente, es que las fuerzas oscuras que no dan la cara se valgan de los niños para decir un pensamiento que no tienen el valor de expresar. Y esas mismas gentes irresponsables quieren además engañar al pueblo. Hablan de un texto único como si ese texto pretendiera deformar la conciencia nacional, pero ocultan que es un texto gratuito para que llegue a los hijos de todos los mexicanos y que es el único texto gratuito. En efecto, como el libro gratuito servía de base en las pruebas para atestiguar el aprovechamiento de los estudios, se le tildó fácilmente de libro único. En vano, reiteramos con insistencia que, además del gratuito, los maestros podrían recomendar otros volúmenes de consulta. Desde febrero de 1962 me había visto obligado a hacer a la prensa estas declaraciones. Los libros de texto gratuitos están al alcance de todas las manos. 37 millones de ejemplares han sido ya distribuidos. 22 millones más serán editados en el curso de los próximos meses. ¿Cuántos mexicanos saben leer? ¿Cuántos mexicanos saben leer han tenido la oportunidad de considerarlos? ¿En cuál de todas sus páginas hay alguna orientación que se aparte de los principios y los ideales de nuestra democracia? Son obras escritas dentro de una voluntad positiva de unión patriótica, sin pasiones y sin rencores. Millares de padres de familia los han aprobado expresamente, según lo atestiguan las publicaciones reproducidas en la prensa capitalina y lo confirman día a día los informes enviados por las direcciones de educación en los estados y territorios. Muy bien, hasta ahí. Pero bueno, ahí da la idea de aquella polémica de hace más de 60 años. Entonces ahora, de nuevo, se presenta esta situación y hay que esperar.